Hoy voy a comer en uno de los pueblos de Asturias que tiene más hórreos que vecinos. Concretamente en Espinareu, en el concejo de Piloña. Y qué mejor plan que, por supuesto, comer debajo de un hórreo. Así que vamos a darnos una buena farturina. Empezamos con unas cebollas rellenes de bonito, acompañáis de unos patatines caserines, meloses y con un relleno que te fai pensar, ¿y esto legal? Y la salsina, madre del amor hermoso, a mollar el pan como si fuera pecado no hacerlo, que tiemblen el hórreo. ¿Y tú también es de los que mojes el pan como si no hubiera mañana? Seguimos con el tortón. Sí, tortu no, tortón, que ya más grande que la tapa de una pota, cargado con matachana y un huevo que pide guerra, crujientín y sabroso. Si esto no te presta, háztelo mirar, guaje. Y con la mezcla del huevo casero, ya hay otra liga. Como el huevo pide guerra, a mollar, que no hay mejor cosa que mollar el huevín. La sidra no podía faltar, aquí no las cancien, pero entra que da gusto. Ahora lleguen las albóndigues, que aquí les llamen albondigones. Pero si estos son albondigones, yo soy modelo de pasarela. Bueno, va a ser verdad que el tamaño no importa. Están tan buenos que me da igual cómo les llamen. Y con la salsa de setes, el sabor y brutal, una combinación más que lograda. Ahora llega el momento dulce, porque después de todo lo que llevamos, hay que dejar sitio para pecar un poco más. Fran de queso, de esos que tiemblen solo con miraros. Y tú también, porque sabes que esto no se comparte. El dulzor justo, la textura perfecta, y sí, me lo zampé yo solo. Y no me arrepiento. Y claro, no podía faltar el arroz con leche requemado. El grano en su punto, y ese toque requemado que remata la jugada. Cierro los huellos y solo pienso, esto ya Asturias. Y el total de esta farturina para 2 personas fue de 58 euros. En el restaurante El Rincón de Espinareu.